Bueno, en este video vamos a verificar el funcionamiento de uno de los procesos bastante conocidos en el software ARMAP, ¿cierto? Ya sabemos que estamos haciendo esa transición entre el software ARMAP, versión antigua, y el nuevo ArcGIS Pro. Entonces vamos a conocer cuál es el funcionamiento de algunas herramientas de este nuevo software y vamos a poner en práctica el proceso de generación de una capa de precipitación y una capa de temperatura a través del método de IDW, ¿cierto? Por medio de un shapefile de estaciones, el cual contempla datos de precipitación y datos de temperatura. ¿Listo? Entonces procedemos abriendo el ARMAP, el ArcGIS Pro, es la costumbre. Entonces acá tenemos las distintas opciones para abrir un nuevo proyecto. Comenzamos con un mapa sencillo, ¿cierto? Picamos en él, nos aparece el recuadro, este recuadro que está acá, para colocar el nombre del proyecto. Coloquemos isotermas e isoyetas, que es el proceso que vamos a llevar a cabo. Si ustedes desean, pueden cambiar la localización donde se guardará su proyecto. Yo acostumbro a dejarlo, ¿cierto?, en la carpeta por defecto. Entonces picamos OK. En el caso de que ustedes quieran cambiarla, pueden picar aquí en Browse, ¿cierto?, en la carpetica y pueden buscar donde ustedes deseen guardar. Entonces picamos OK, esperamos que abra el software. Vemos entonces que la interfaz también es totalmente distinta. Ya en el instructivo anterior, en el video anterior, vimos las primeras impresiones, ¿cierto?, de este nuevo software, de este nuevo ArcGIS Pro. Entonces, bueno, los invito a que revisen el video sobre primeras impresiones en ArcGIS Pro. Básicamente, bueno, siempre nos va a salir esto cuando estemos conectados a internet. El nuevo ArcGIS Pro siempre nos coloca un base map, ¿cierto?, un contexto espacial de donde nosotros trabajemos. En este caso nosotros estamos trabajando en Colombia. Y pues acá lo podemos desactivar, ¿cierto?, en caso de que no queramos verlo, o podemos removerlo, ¿cierto? Clic derecho, remove, en caso de que no queramos trabajar con él. Bien, lo primero que vamos a hacer es agregar nuestros shapefiles, ¿cierto?, con los cuales vamos a trabajar las isotermas y las isoyetas. Bien, entonces nos vamos a la pestaña de Map, ¿cierto? Y aquí en Update no es tan diferente al software pasado. Quizá la interfaz es un poco más amigable con el usuario, pero no tan distinta al anterior software. Entonces nos vamos aquí a Update, ¿cierto? Y bueno, buscamos nuestra carpeta de trabajo. En este caso yo tengo aquí los shapefiles que voy a utilizar. En este caso serán estaciones y el departamento de Córdoba. ¿Listo? Pico OK y ya están agregados acá, ¿cierto? Ahí está Córdoba y ahí están mis estaciones, que son los puntos que ustedes están observando ahí. Entonces vamos a verificar en la tabla de atributos, clic derecho, Attribute Table. Entonces vean, aquí debajito se nos abre la tabla de atributos, podemos ponerla más grande. Y aquí tenemos estaciones de la 1 a la 20 y tenemos los datos de precipitación en milímetros anuales y los datos de temperatura en grados centígrados. Bien, entonces ya verificamos que existen datos con los cuales trabajar. Podemos cerrar la tabla de atributos. Bien, ahora quizá algunos quieran tener a Córdoba con su división municipal, otros no. En caso de que no querramos trabajar con Córdoba y su división municipal, solamente el límite departamental, podemos proceder a hacer un dissolve, que también es un geoproceso que nos permite hacerlo este software. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Bien, primero verifiquemos que Córdoba tenga un dato en común en su tabla de atributos. Entonces, picamos clic derecho, Attribute Table, y entonces revisamos la tabla de atributos. Aquí tenemos el nombre del departamento, el nombre de los municipios y tenemos un código en común, un dato en común, que es el código departamental. Bueno, solo asigna el DANE, ¿cierto?, en sus censos. Entonces con este código podemos trabajar y hacer el dissolve. Bien, ya hemos verificado. Entonces ahora nos vamos al Toolbox, a las herramientas, ¿cierto? Entonces vamos a la pestaña de Análisis, Analyze, ¿cierto? Aquí está Analyze. Y aquí está esta herramientica roja, que ya todos la conocemos del software anterior, Tools, las herramientas. Y aquí picamos en ella y de este lado vean que se nos despliega una ventanita tenemos unos favoritos en caso de que ya hayamos trabajado con algunos procesos
Y si no, nos vamos aquí a Toolbox, ¿cierto? Y aquí nos aparecen, vean, todos los Toolbox que tenemos disponibles dentro de este nuevo ArcGIS Pro. Son muchísimos, ¿cierto? Incluso más que en el software anterior. Habría que ir revisándolos uno a uno. Entonces, posiblemente en nuevos videos estaremos revisando mucho más de procesos. Entonces, bueno, para hacer el Dissolve, nos vamos aquí a Data Management Tools. Aquí, ¿cierto? Picamos para que se despliegue. Nos vamos a la pestaña que dice Generalization. Dentro de Data Management Tools, Generalization. Abrimos y aquí está Dissolve. ¿Listo? Picamos en él, en Dissolve, y vean que aquí se nos despliega la ventanita. Antes se nos desplegaba acá en el área de estudio un recuadro en grande. Acá ya la interfaz cambió, solo se nos despliega esta ventanita al lado. Bien, entonces en Input Features, que nos pide que ingresemos el shapefile que vamos a disolver, entre comillas podríamos llamarlo así, ¿cierto? Y es Córdoba en este caso, ¿cierto? Aquí en Output Feature Class, es el nombre de salida, ¿cierto? Y la carpeta donde lo vamos a guardar, yo lo voy a dejar por defecto. Recuerden que si ustedes desean cambiarla, pueden picar en Browse y seleccionan la carpeta, ¿cierto? Entonces, Córdoba Dissolve, está bien, yo lo puedo dejar así, no hay problema. Y acá en Dissolve Files es el dato en común, ¿cierto? Que nosotros revisamos en la tabla de atributos. En ese caso fue código del departamento, entonces lo seleccionamos y listo. No habría que agregar más parámetros. Solamente le damos run, le damos correr y esperamos a que él procese. No demora casi nada. Vean, ya lo hizo. Entonces, si se dan cuenta, acá tenemos, vamos a desactivarlo, tenemos la división municipal y tenemos la división de solamente el límite departamental con las estaciones. Bien, podemos trabajar con cualquiera de los dos, simplemente es por gustos. Pero tengamos los dos allí para verificar luego de hacer el proceso con cuál se ve mejor. Bien, bueno, pongámosle una transparencia, ¿cierto? Cambiémosle el color. Picamos aquí en Click to Modify Symbol. Aquí, bien. Para modificar, doble clic. Me pasé, lo siento. En Contents. Y aquí, Black Outline, ¿cierto? Solamente la rayita negra. Listo. Y al de abajo también le picamos lo mismo. Bien, listo. Ya tenemos. Vean que acá abajo se nos despliegan las ventanas que tengamos abiertas. Ya no es acá arriba, es acá abajo, ¿cierto? Entonces debemos tener en cuenta eso. Bien, entonces ya tenemos con transparencia. Vamos a desactivarlos y tenemos simplemente nuestras estaciones. Bien, nuestras estaciones, a las cuales también le podemos poner una simbología distinta. Si quieren podemos ubicarle un circulito rojo. Ahí están. Bien, para verlas mejor. Ahora nos vamos nuevamente a los tools, a las herramientas, para buscar en este caso la interpolación y buscar el proceso de IDW. ¿Dónde buscamos eso? Nos situamos aquí en Spatial Analyze Tools. Bien, picamos allí y buscamos interpolación. Vean, aquí está interpolation, interpolación. Y buscamos el proceso de IDW, que es la triangulación, ¿cierto? De algunos parámetros de distancia. Este proceso nos permite obtener datos, ¿cierto? A partir de puntos, a datos intermedios a partir de puntos. Él va a calcular qué datos posiblemente podrían existir en el medio de todos estos puntos a partir de los que ya tenemos, que son las estaciones. Siempre y cuando estos puntos posean datos o posean atributos numéricos, en este caso de precipitación o temperatura. Como nosotros verificamos eso ya, entonces podemos proceder a realizar el proceso. Picamos doble clic en IDW y se nos despliega la ventana de trabajo. Bien. Input Feature Point o Input Point Features. Entonces agreguemos los puntos que son nuestras estaciones. Ahí está, estaciones. En Z Value Field, entonces recuerden que al revisar la tabla de atributos revisamos precipitación y temperatura. Entonces podemos escoger cualquiera de los dos. En este caso podemos hacerlo con temperatura para iniciar. Y acá abajo en el Output Raster, el nombre del resultado que me va a generar esto, podemos decir IDW Temp, que es temperatura. Bien, ahora, ¿cómo hago yo para que solamente el resultado esté dentro de Córdoba y que no esté por fuera o que no me genere vacíos de información? Vamos a hacer los dos procesos para que ustedes se den cuenta lo importante que es esta pestaña de Environments o de parámetros de configuración, ¿cierto?
Entonces, por el momento dejémoslo así y pongámoslo a correr y veamos el resultado. Listo, le damos run, ahí está procesando. Y vean nuestro resultado. Allí tenemos el IDW temp, aquí está, pero es un recuadro y no concuerda espacialmente con el área de estudio que estoy trabajando. Hay vacíos de información, vean, porque no lo configuramos para que nos abarcara toda nuestra área de estudio. Simplemente le dijimos calcúleme o interpóleme datos entre estas estaciones, y las estaciones tienen un límite que es hasta acá, ¿cierto? Él lo hace del punto hacia adentro y no del punto hacia afuera. Entonces eso es algo que nosotros debemos configurar. Bien, entonces vamos a desactivarlo y vamos a hacer esa configuración. Hacemos lo mismo, agregamos las estaciones, agregamos temperatura. Aquí ya tenemos que cambiarle el nombre, IDW temp, vamos a ponerle un 2, ¿cierto? Para que no tenga inconveniente con este que ya procesamos. Ahora entonces nos vamos a Environment, a esta pestaña de acá de parámetros de configuración, ¿cierto? Y aquí donde dice Processing Extend, ¿cierto? Aquí en Default, tenemos que buscar cuál es nuestra área de estudio. Bien, y nuestra área de estudio es Córdoba, pero no, bueno, podemos en este caso decir Córdoba o el Córdoba Dissolve, que fue el que hicimos, ¿cierto? Cualquiera de los dos es válido. Yo en este caso voy a coger el Córdoba Dissolve. El otro también sería correcto usarlo, no hay inconveniente. Y segundo parámetro a configurar es en Raster Analyze, ¿cierto? Que es el análisis del raster. El resultado que me va a generar va a estar dentro de esta máscara, ¿cierto? Es como si agrupáramos o arropáramos nuestro resultado dentro de un límite determinado, que en este caso sería Córdoba. Bien, listo. Luego de configurar esos parámetros, ahora sí le damos run. Bien, y veamos cuál es el resultado. Vean, entonces ya nuestro resultado está dentro de nuestra área de estudio. La interpolación me calculó datos tanto dentro del punto, es decir, del punto hacia adentro y del punto hacia afuera, teniendo en cuenta el límite que nosotros colocamos. Entonces vean la diferencia existente, vean, ahí está el resultado anterior y este es el resultado de ahora. Se nota la diferencia, ¿cierto? La interpolación cambia un poco porque nosotros le dimos directrices distintas, le dimos parámetros de configuración. Bien, entonces nos vamos a quedar en este caso trabajando con este. Podemos cerrar este o eliminarlo si queremos, no hay ningún problema, yo lo voy a remover. Ahora podemos cambiar, ¿cierto? Podemos cambiar la apariencia de esto. ¿Cómo hacemos eso? Entonces podemos picar allí en el IDW temp 2, que es el resultado del raster que nos surgió del proceso, y le damos en esta pestañita que dice acá apariencia, arriba, apariencia, vean que nos dice capa del raster, ¿cierto? Y apariencia. Y aquí en simbología, vean, hay distintos tipos de simbología. Está Stretch, Discrete, Classify, Unique Values, Vectorify. Entonces, en este caso nosotros vamos a hacer una clasificación del raster. Bien, picamos en clasificación del raster y de este lado se nos despejan algunos parámetros. Vamos a ampliar, vean, unos parámetros. Entonces, si nosotros picamos acá, nos aparece igual que lo que teníamos acá. Bien, entonces, acá es para configurar, digamos que el método de clasificación y las clases que tenemos. Yo acostumbro a poner 32 clases porque la variación es mucho mejor, se ve estéticamente mucho mejor. Si ven cómo cambió, en cambio si yo le pongo unas 5 clasificaciones, vean que el resultado no es tan bueno, ¿cierto? Entonces yo acostumbro a ponerle un mayor número de clases para que el resultado sea más atractivo visualmente, ¿cierto? Y me permita a mí hacer un análisis mucho más certero de la variación en temperatura que tengo aquí en mi capa. Y podemos cambiar el color, ¿cierto? Aquí en Colors Chain y buscamos un color apropiado para la temperatura. Veamos, puede ser de un rojo a un azul, será este. Ok, aquí está lo contrario, podemos buscar otro, será este. Ok, aquí lo tenemos. Entonces vean que se ve bastante atractivo a la vista, bastante atractivo a la vista. Vamos
pequeño esto, vean que hemos obtenido nuestra capa de temperatura de acuerdo a estas estaciones. Podemos desactivar la estación y vean que podemos ver cómo es la variación de temperatura, ¿cierto? De acuerdo a esas estaciones y esos datos que nosotros tenemos. Entonces, vean, así se ve de manera, con la división municipal, podemos hacer un análisis municipal y así se ve solamente en el límite departamental. Este es el proceso para nosotros elaborar la capa de isotermas, ¿cierto? Bueno, en este caso no hemos hecho las líneas de isotermas, solamente hicimos la capa. Ahora vamos a proceder a hacer la capa de isotermas. Bien, ¿cómo hacemos eso? Entonces, aquí donde estábamos en Spatial Analyze Tools, buscamos entonces debajo donde dice Surface, superficie, ¿cierto? Y buscamos el que dice Contour, bien, aquí está, vean, y picamos en él. Esto para nosotros obtener las líneas de isotermas, ¿cierto? Las líneas de isotermas también me ayudan a mí a comprender o hacer análisis de la temperatura, de variación de temperatura sin necesidad de tener esta capa. Bueno, con variable visual color. De pronto allá la propiedad dimensional sería líneas. Acá es un polígono completo compuesto por raster. Bueno, no digamos que un polígono porque bueno, esto es un raster y está compuesto por píxeles, pero podríamos llamarlo un gran polígono ya que está dentro de una sola área de estudio. Entonces las isotermas son líneas que también me permiten hacer este análisis de variación de temperatura sin necesidad de tener esta capa completa. Eso nos facilita el trabajo cuando nosotros tenemos varias capas y deseamos superponer una capa sobre otra. Bien, entonces nos indica acá input raster. Bien, el input raster es el IDW temp que nos generó, ese es el raster, ¿cierto? El nombre, contour, podemos cambiar el nombre, podemos poner isotermas. Bien, recuerden no poner símbolos extraños, ni mucho menos, porque a veces alguien pone problemas con las tildes, símbolos, guiones bajos, slash y eso. Entonces tratemos de colocar nombres aquí en contour interval. Entonces el intervalo de separación entre cada una de las isotermas, ¿cierto? Si nosotros estamos seguros del valor que vamos a colocar, pues bueno, ya lo hemos calculado con anterioridad, podemos colocar, por ejemplo, 5, pero si no estamos seguros, podemos ir variando el número, ¿cierto? El número de separación entre las isotermas, podemos ir probando con 20, con 10, con 5 y así sucesivamente, el que mejor se adapte al análisis o a los resultados que yo deseo generar. En este caso, entonces, coloquemos un 5 a ver qué nos puede generar y le damos correr. Entonces vean que son unas líneas, son isotermas, pero en este caso no me generan muy buenos resultados, ¿cierto? Entonces debemos ir bajando el dato del contour interval de la separación de estas líneas para obtener mejores resultados. Bien, entonces coloquemos isotermas 2 para ir viendo los cambios. Podemos colocar un 1, un grado de separación, ¿cierto? Podemos colocar aquí que se separen mediante este intervalo de 1, pues podemos darle correr y observemos el resultado. Entonces vean la primera que teníamos con un intervalo de 5 y vean la que tenemos ahora con un intervalo de 1. Esto me genera a mí, me dice a mí la cantidad de isotermas que yo deseo generar y el grado también de separación que yo deseo tener entre cada isoterma. Bien, esto funciona para isolíneas, funciona para isoyetas, ¿cierto? No solamente para isotermas. Entonces hay que tener en cuenta eso. Estamos haciendo el ejemplo con temperatura, pero puede ser con precipitación, puede ser con altura, ¿cierto? Con cualquier otra variable que sea susceptible de medición bajo este geoproceso. Entonces vean que aquí nosotros también podemos cambiar el color de las isotermas. Acá podemos cambiarle el estilo y el color. Podemos poner una línea más gruesa, una línea más delgada o simplemente cambiar el color. Bueno, en fin, ya eso es al gusto de cada quien, ¿cierto? Entonces vean que esta información también me ayuda a mí a interpretar pues la variación en temperatura. Claro está, hay que colocarle en este caso los labels
estos labels en la tabla de atributos nos dirá, vean, el contour aquí en contour nos da los grados de temperatura que yo tengo en estas isotermas. Entonces hay que colocar esos labels para poder hacer la interpretación. Entonces, para colocar los labels, simplemente nos vamos acá a las líneas de isotermas, picamos aquí en clic derecho y picamos en labels. Ahí está, y vean que allí obtenemos entonces los datos de cada una de las isotermas, ¿cierto? Vean, entonces esta representa 21 grados de temperatura, esta 16, esta 12, esta 7, esta 3, ¿cierto? Aquí, y si nosotros queremos hacer algún cambio, nos vamos aquí a clic derecho, Labeling Properties, y vamos a ampliar un poquito, y entonces le damos aquí en Symbol, y aquí entonces le podemos cambiar el tipo de letra, le podemos cambiar si es negrilla, si no es negrilla, el tamaño, el color, bueno, en fin, ¿cierto? Y la posición incluso. Y no solo tenemos la apariencia, tenemos la posición, tenemos la rotación, si queremos tener un halo, es decir, un fondito en el número. Bueno, en fin, hay muchas propiedades que podemos cambiar acá, ¿cierto? Entonces, ese es el proceso para nosotros poder realizar tanto las isotermas como también poder tener el raster de temperatura, o podemos tener las dos, ¿cierto? Entonces, ese es un proceso que nosotros hemos realizado muchas veces quizá en el ArcMap antiguo, y de esta manera se realiza en el nuevo y mejorado quizá, me atrevería a decirlo, ArcGIS Pro. Bien, entonces espero haya sido de mucha ayuda este video, y recuerden que este proceso se puede aplicar con cualquier otra variable climatológica que sea susceptible de ser procesada bajo este geoproceso, valga la redundancia. Ok, entonces hasta un próximo video.